Punto aparte, caudal formativo. ¿Qué es el caudal formativo? Yo investigué que se refiere a caudal máximo que pasa por causa principal sin llegar al desbordamiento. Correcto. ¿Qué es el caudal formativo, Brian? Bruno, dile qué es el caudal formativo. Bueno, agregando lo que dijo un poquito mi compañero, también evita que el río se erosione controlando el gas. No necesariamente, en mi opinión. El Mario, ¿qué es el caudal formativo? José no, Mario. Tengo de dos por uno, o me enojo o me divierto. Del verbo burlarme. A ver, chamacos del mal. ¿Por qué si se les queda grabado hay que firmarlo? ¿Se tenía que firmar? Y no se les queda grabado lo que acaba de decir Ian. Es para mí, ¿verdad? Para mi persona, una pregunta estúpida. No se les queda grabado porque no están poniendo atención. Ya sé con qué. No se les queda grabado porque no están poniendo atención. Yo iba quizás en quinto, sexto de primaria. Bueno, en quinto. Y para pasar a sexto, cuando yo estudiaba en primaria, tenías un poquito la opción de elegir a tu maestro. Estaba el maestro Isidoro Rebollar Bravo. Que gozaba de una fama leilani de la mano, ¡paz! El brazo, ¡paz! Con una manguera. Y estudiabas porque estudiabas, Yesamín. Estudiabas porque estudiabas.
así había camaradas que no estudiaban. ¡Ah, qué trancazo les ponía! Regresemos a las raíces, regresemos a los orígenes. Brian, ven para acá. Ven para acá y le vas a hacer así. Vas a decir, no sé, maestro, así como el Mario. Y mira, ahora sí que, mira, te voy a enchufarlo. Entonces, o hago eso o me enojo. Digo, no lo puedo golpear. Una vez la paso, 17 veces la paso, 18, ya se me acaba la paciencia, como una vez decía Yamilet, y se me surge el diablo Zabal. Entonces, atentos, chavos, atentos. Y en eso, en otros ámbitos, puede ser muy grave. Voy a iniciar con caudal formativo. Brevemente voy a comentar algo al respecto. A las 9 voy a salir al salón no sé cuál, cómputo, para repartir trípticos a alumnos de octavo semestre. Por la cuestión de la reducción de línea curricular que ya pasó. Hoy tienen que... Perdón, es el último día para registrar su línea curricular, los alumnos de octavo. Y con esta errónea problemática programación de las autoridades y reprogramación y reprogramación, pues no hubo oportunidad de salonear como lo hacemos cuando tú estabas en octavo. La fecha original era, si no me equivoco, 2 de abril, 2 o 7 o 4 de abril, no me acuerdo. Y la adelantan para X día. Y ese día la cancelan y la reprograman para otro día. Sin comentarios. Se supone no me voy a tardar porque, repito, nada más voy a entregar con la maestra Rosario trípticos, porque el auditorio estaba ese día a la mitad. Otros años, otros semestres está lleno. ¿Qué sucede? Que estaban ustedes en exámenes. Bueno, toda la escuela. Damaris, ¿qué es el caudal formativo? De acuerdo a lo que dijo el compañero, es el gasto necesario que, bueno, el gasto que debe de pasar por un río para que este no desborde. Es lo que alcancé a rescatar. Así es. Es el gasto máximo que puede circular en un río, en un cauce natural, por supuesto, y sin que este desborde. Y está asociado a un periodo de retorno de 1.4 a 4 años. Luego entonces, al hablar de un periodo de retorno, estamos hablando de un análisis probabilístico. Análisis probabilístico. ¿En qué consiste el análisis probabilístico? Cuando tú estudiaste hidrología, lactantes 6, primero te enseñaron a aplicar las funciones y después a evaluarlas con las pruebas de bondad de ajuste. A algunos, y medio recuerdo que me dijeron, no les enseñaron las funciones. A otros, salud, tampoco les enseñaron las pruebas de bondad de ajuste. Entonces consiste en hidrología, decía yo, en aplicar las funciones y después evaluarlas para seleccionar la mejor función. Una vez que tú ya sabes desarrollar un análisis probabilístico, pues ahora lo haces al revés, como lo hicimos en sequías, ¿te acuerdas?
Primero, aplico la prueba del error estándar para ver cuál función tiene el menor error. Luego entonces aplico esa función. Para, en este caso, el periodo de retorno 1.4 años, puedo aplicarlo para 2, para 3, hasta 4 años de periodo de retorno. El asunto aquí, que a mí me genera bastante ruido, es ¿qué gastos tengo que analizar? En todo caso, lo ideal es tener una cuenca forrada. Si no tuviera una cuenca aforada, ¿cómo podría calcular el gasto asociado a este o a este periodo de retorno? Si mi cuenca no fuera aforada, si no tuviera gastos. ¿Con precipitaciones? A partir de precipitaciones y luego Con el coeficiente de escurrimiento. también lo utilizo y luego Pues no hay todo un registro, ¿no? De precipitaciones, pero serían diarias. sí. A esas precipitaciones diarias máximas anuales en 24 horas, les hago el análisis probabilístico. Obtengo el coeficiente de escurrimiento. ¿Qué más? La lluvia de diseño. Correcto, la lluvia de diseño. Luego, Pues, avenida de diseño. Bueno, no sé si sea lo mismo que lluvia de diseño. No, la avenida ya es gasto. ajá, Pues como ya tenemos la precipitación de diseño y tenemos el área de la cuenca, pues obtenemos como que la precipitación total y la multiplicamos por el coeficiente de escurrimiento y nos daría el gasto de diseño. algo así. Tenemos la cantidad total de lluvia y se presenta. Al tener registros de lluvia máximos anuales en 24 horas, le hago un análisis probabilístico y obtengo la lluvia máxima esperada en 24 horas para este periodo de retorno, o para este, o para 2, o para 3. Ahora, de esta lluvia, una escurre sobre el terreno y otra se infiltra. ¿Cómo se llama esta? Escurrimiento superficial. Lluvia efectiva. Sin embargo, esta es, digamos, el resultado del análisis probabilístico. Y en el Inter me dijeron, de todo lo que llueve en un día, una es la lluvia crítica. Esa es la lluvia de diseño. Y de esa lluvia de diseño, necesito ver cuánta escurre sobre el terreno, lluvia efectiva, y cuánta se infiltra. Porque la lluvia efectiva, que escurre sobre el terreno, es la que va a llegar a mi cauce, a mi río. A ver, antiguos abaltecas, ya miren, un método para calcular la avenida máxima. Simón. Otro, Yair. El Ian. Leilani. Regional americano. Correcto. ¿Y es a mí? Abril. ¿Y Itzel? ¿Jessy? ¿Y Luis? Triángulo. Unitario. Por hidrograma. Ya se acordaron, ¿verdad? Un poquito de aceite y se me desayó. Me brinqué a Mari. Mari. Método racional americano, hidrogramas unitarios y sobre todo el triangular y o el adimensional.
que no les enseñé a los abaltecas. A ver si me da tiempo de verlo acá, en la dimensional. Y ventecho. Entonces, en una cuenca no aforada, yo puedo calcular la avenida máxima o el gasto asociado a cierto periodo de retorno, aunque no tenga registros de gastos. Pero insisto, lo ideal es cuenca aforada, tener los gastos. Ahora, ¿cuál es la información necesaria? ¿Gastos medios o gastos máximos anuales en 24 horas? ¿Mande? Yo creo que máximo. Máximos anuales. Yo creo que sí también. Vamos a inventar que los gastos medios diarios de un periodo de registro andan por acá. Yo hago el análisis probabilístico de esos gastos para un periodo de retorno 1.4 o de 2 o de 3 o de 4. En adelante diré para el periodo de retorno. Entiéndase, ese rango. A ver si alcanzan a visualizar lo que voy a decir. El resultado de hacer el análisis probabilístico para ese periodo de retorno, cuando mucho, mandar por ahí. ¿No lo ves? ¿No entiendes por qué mandar por ahí? O más o menos. ¿No abrí? Trataré de explicarme. Híjole. No sé si todos vieron el ejercicio de Aparicio-Mijares en hidrología. El Aparicio dice en un ejercicio de avenida máxima, tengo una estación con 25 años de registro de gasto. Y uno de los incisos, el B, dice, ¿cuál será el gasto de diseño para un periodo de retorno de 60 años? El máximo histórico registrado para ese ejercicio es 7.430. Y el razonamiento es el siguiente. Si en 25 años el máximo es 7.430, en 60 el máximo jodidamente es 7.431. No puede ser menos. Ahorita estoy viendo eso con mi grupo de hidrología. La función normal dio 7.775 metros cúbicos sobre segundo. La log normal dio 9.160. A fortiori, a fuerza, a plum, tiene que ser mayor al máximo registrado por el periodo de retorno. Pero si acá tengo un periodo de retorno menor a la amplitud del registro, el resultado no puede ser mayor que el máximo. Ahora sí me dio, ¿lo ven? Entonces, si ese valor fuera el de 1.4 o el de 4, el caudal formativo, ¿qué resultaría cuando vienen los gastos máximos anuales en 24 horas? Se desborda el río. Todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Los gastos máximos anuales en 24 horas van a andar por acá. Y en consecuencia, como bien ya lo vio Antonio, seguramente varios de ustedes, bajo ese esquema, muchas veces estaría desbordándose. Es decir, cada año tendríamos una noticia en el periódico, en la televisión, en la radio, se desbordó, y no siempre. Entonces, a ver, por tu derecha, por mi izquierda, por tu izquierda, por mi derecha, ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿cuál información es la que tendríamos que considerar, Antonio?
Los máximos anuales en 24 horas. ¿Está claro? Y para ello pues aplico el Axe y se acabó. No me han recordado traer un CD de un software de Aparicio Mijares. ¿Se acuerdan ya? Sí. Que les dije para quien tenga todavía una computadora con Drive, le llaman, para CD, y lo quiera bajar y estudiarlo y demás. Está más, ¿cómo se dice? Voy a decir más robusto que el Axe. Tiene varias pruebas de igualdad de ajuste. Y las funciones, la verdad ni me acuerdo, nunca lo he usado. Permítanme. En 5 minutos, permítanme, disculpen. Mientras quieren copia. Que me dicen que a las 9 no, sino a las 9:05. Por eso tenía que... Ya comieron, ¿verdad? Sí. Si quieres, dígale y ya. Ándale, cuando me vaya le copian. ¿Late? Cuando me vaya le copian y mis auxiliares de ingeniería civil que el día de hoy van a ser el Augusto, el Brian y el Lalo, nos ayudan a conectar, por favor, el cañón, lo acomodan chido, ya ven que es un relajito y nos va a apoyar Leilani con su lado. Hola, ciudad. Sí. Que no sabía si te escaló. De antemano, muchísimas gracias. Y tienes un punto adicional, parcial. Entonces, replanteando, auxiliares de ingeniería civil, vengan a ayudar. Porque ya terminé de hablar del caudal formativo. Esa foto aquí. No, cuando me vaya. Ah, sí, si quieren confiar mientras. Y cuando me vaya no voy a tardar mucho. Sí. Entonces, esto del caudal formativo, o sea, no tenemos que hacer más de acuerdo a la normativa o algo así. Que yo sepa, no hay normatividad. No hay normas. Y por otro lado, pues si gustan, les mando unos registros de una estación hidrométrica y lo aplican con el Axe. Sí, sería tarea. Entonces, nada más analizar, y prometer valor y ya. Y el resultado Sería, en mi opinión, teóricamente, el caudal formativo. Digo teóricamente porque habría que analizar el resultado. Así como ahorita hicimos el análisis de gastos medios o gastos máximos. En la literatura te puedes encontrar que diga los gastos medios. Al principio dirigí algunos proyectos con eso. Después me dijeron, no, esto no tiene sentido. Y me fui por el gasto máximo anual de 24 horas. Por otro lado, al revisar datos de gasto también hay que identificar posibles anomalías. Además, se me ocurre que les voy a pasar un registro de un alumno que hizo su proyecto, Osmar, donde hay un gasto del bandas. Imagínate que esta es la gráfica y el gasto del bandas anda por el techo en un año. No, eso no lo creo. Esa es también la cuestión, como cualquier análisis hidrológico en ser clase, hay que revisar la información. Hablando de información, por ejemplo, en el año 2009 hubo una sequía en el Valle de México. De eso hablé en la ponencia del semestre anterior. Y en el 2024, el año pasado, también hubo una sequía. Comparo las gráficas de lluvia y resulta que, mediante gráficas, histogramas, la del año pasado fue terrible. Y mi memoria hídrica me dice, no, la del 2009 fue más fuerte. Luego entonces sí desconfío mucho de los datos, y es del sistema de aguas de la Ciudad de México, del área donde yo chambeo. Y mi compañera Angélica, la ingeniera Angélica, no tiene la culpa. Ella lo que le llega de información de gráficas de lluvia lo codifica. Vamos. Yo creo que la falla está en los equipos de lluvia, van a estar descalibrados.
Nelson. Como el periodo de retorno entonces para el caudal formativo es de 1.4 a 4 años, entonces esperaría que por lo menos una vez cada 4 años se desborde el río. En teoría, lo que le decía a Axel. A mí este tema es muy sencillo, ya lo terminé, pero se me hace tan interesante como para desarrollar otra cuestión, digamos, teórica, otra hipótesis. Porque bajo lo que acabo de decir, cada 4 años es posible que se desborde y habría que ver en qué ríos se ha cumplido esa situación. Pues la cuestión histórica. La bronca es, yo tengo los registros históricos, lo que no sé es cuándo desbordó de todos estos registros. Y hacer toda una investigación y de un río, en una estación hidrométrica del río, y después de varios ríos y después de varias estaciones, volverse loco, y así estableces una nueva hipótesis. Pero ¿quién es el guapo o la guapa que lo va a hacer? Solamente un dañado de la hidráulica. Que tenga tiempo. No tengo tiempo. Y debo decir que, chispales, les voy a mover tantito. Que el tiempo del que ahora dispongo, antes lo repartía entre hidráulica y nuestra cultura. Y ya nada más lo reparto para nuestra cultura. Estoy leyendo, estoy haciendo resúmenes, estoy volviéndome loco. Más el control. ¿No les di el control? ¿Me dicen su hora, por favor? Las 9 puntos. Tengo 5 minutos. Profe, ¿y por qué el periodo de retorno es de 1.4 a 4 años? O sea, ¿qué? Pregúntale al Leopold y otro tipo. Haz cuenta, Taylor Schwartz hicieron su ocasión, el Leopold y otro cuate hicieron su ocasión. No sé qué consideraciones tomaron. Espérame, es que siempre se me olvida cómo se le da nitidez. No, ¿verdad? ¿No? Ya debo pagar. ¿Tampoco, verdad? No. ¿Quiere que apague la luz? Sí, por favor, muchas gracias. Entonces, Yamilet, a ver si puedo funcionar. Porque los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Ya está. Sí, no sé en particular cuáles fueron las consideraciones de estos cuates para llegar a ella. A mí no me convence del todo. Más o menos ya entenderlo con la pregunta de Itzel. Ah, no, pues sí se ve 2, 3, ¿verdad? Sí. Era por la luz. ¿Podemos ir abriendo la presentación, Eilan? Sí, ya vi. ¿Ya está? ¿Y cómo me llevo para allá? ¿Con fuente HDMI? No, en el verde. Ahí. Estás. Los ingenieros, ¿qué pasa si acerco la mesa? Sí, va más chico, pero brilla más. ¿Levantar más el borrador? Ya por último, del caudal Claro. formativo. Sí. Entonces podemos decir que si está arriba de la media, ¿se desborda el río? No, se escucha. Ya borré la gráfica por la pantalla. Los gastos medios diarios es este brazo. Bueno, los máximos anuales en 24 horas son estos. Yo dije que de todo esto, lo que grafiqué no fue la media.
sino el posible valor resultante de 1.4 y 4 años. Al ser un periodo de retorno muy pequeñito con respecto a la cantidad de años de registro, el gasto va a estar dentro de todo el rango de valores. Es decir, imagínate que estos datos son 30. Y ahora yo hago un análisis probabilístico con un periodo de retorno de 500 años. El gasto resultante va a estar por acá. Pero si son 30 y yo hago un análisis con un periodo de retorno de 15 años, el gasto va a estar dentro de este rango. Si lo hago con 1 o 4 años, con mayor razón dentro de este rango y sobre todo de los rangos bajos. Entonces fue lo que traté de graficar, no precisamente como una media, no necesariamente como una media. Ese es un punto interesante, fíjate. Excelente, excelente. ¿Qué tal que en una de esas la media es representativa del gasto formativo? Bien, Excel. Tienes un punto. Esos de caudal formativo, Jondan. ¿Sabes? Me van a comparar la media contra el resultado de 1.4 o 4 años. Brawitz. No lo había visto. Me ayudó a verlo. Ella lo vio, que me ayudó a verlo. Gracias. Incluso Itzel decía al concierto, ya la última. A mí, échenle todas las veces que quieran. Fíjense qué tan importante e interesante puede resultar una intervención. Ah, qué bonito. Ya me quitaste el coraje de que no sabían lo que dijo Elías. Hubieran estado al principio y se hubieran dado cuenta de... Tenemos una nueva modalidad de Scanliox para poner en orden a los alumnos. Con el cable. Pero entonces siempre va a haber, o sea, siempre va a ser como resultado ese desborde, o sea, como con el periodo de retorno de 1.4 a 4. No. Depende de los cantidades. Ese te va a decir que el gasto máximo que puede conducir a tope es ese. Después de ello, desborda, en teoría. Repito, habría que hacer una investigación muy formal, muy detallada, muy minuciosa, para verificar si en los años donde el gasto rebasa el formativo, en efecto ha desbordado. Porque en una de esas ni siquiera desbordó. Nada más como teórico. Y para hacer un análisis como más certero, como ¿cuántos datos tendríamos que ocupar para que sea como proporcional al 1.4 de 4 años? O sea, Esa es una pregunta y no tengo la respuesta. Yo me iría por lo menos con 10 años, los últimos. O por periodos de 10. Generalmente lo hago con todo el periodo. Si tengo 20 años, con 20 años. Si tengo 73 años, con esos 73 años. Pero insisto, para mí todo apunta en que habría que modificar el periodo de retorno. Pero se necesita una investigación, reitero, muy fuerte. Si 2 equipos aquí logran hacerlo, la propondría hasta como tesis. Eso es mucha talacha. Ya me voy. Si gustan ver unas diapositivas. Ahí está el control por si quieren moverle, si se puede ajustar un poquito más la claridad. Dije si quieren, ¿verdad? Vean las diapositivas. O desconecto y ya saben a cada uno. No, ahí se ve bien. Yo creo que sí hay que ajustarlo, ¿no? Porque no se ve nada.
¿Dónde está el control? Y es que en las demás es mucho, son las tablas, no se va a ver nada. Es que hay una parte donde aparece ajustes. No sé qué le movió, pero apareció ajustes y le movía en la pantalla. Ah, sí. De arriba aparece una barra. Ahí. Aquí, ¿no? Sí, pero no sé qué es. No hay. No, no creo que sea. Es en la otra. En el de estándar. Ahí. A ver, ahí está contraste, ¿no? Sí, según yo no vamos a cambiar todo. Ah, mira, ya cambiaron. Pero se ve igual. Ahí, a ver. Sí, igual. No, pero eso tendría que ajustar. No es en lo de abajo que dice. O sea, ahí en lo de settings, pero lo mismo que está. Que decía reducción. Ahí. Ajá, y la última. Media baja alta. Ajá, ponle high. Uy, tal vez sigue viendo así. Ya se ve más borroso, ¿no? A ver, ponle entonces. Ajá, lo. ¿Estaba en mío? No, estaba en vivo. Ahí está mejor, creo. El Pues contraste. se veía más normal. Que siento que es de aquí. Ajá. Claro, sí. A ver qué pasa con ese. Pues para ver qué tal. A ver, Y luego le dio que es media, no. pero sigue viendo borroso todavía, ¿no? Aquí no. Debe igual. ¿No puedes mandar la En el presentación al diseño grupo? dinámico. Ahorita le digo. Para que cambie como dependiendo la diapositiva. No, la sonrisa. Decía algo dinámico y no sé, a lo mejor cambia dependiendo la diapositiva. Sí, creo que no va a cambiar como lo de los trazos de color. Ajá. Además, en el de user, es que se ve más claro, ¿no? Sí. O sea, el brillo, está el 50%. O sea, dice, claro que abajo. Aquí. Así, y ahora el contraste igual sobre el interior. Ya regreso. No, mejor bájale. O sea, el contraste bájale y el brillo súbele. Pues no sé igual está bien. Ahora sí, el contraste sigue bajando el contraste. No, es que estamos usando un equipo, así se ve bien. No, se ve bien. Es el proyector. Y no todos somos exploraderas de verdad. Es que como que de los el contorno se enfoca y el medio no. La gente es como la distorsión. Yo Se sé ve que más está. borroso, ¿no? Sí, el medio Las pequeñas Ah, no. Pero creo que en la imagen, pero si te das cuenta, abajo ya se ve el centro de control y todo eso. Sí, sí se ve mejor, pero lo de medio se ve borroso. Está raro. Y en la imagen se ve. Sí, sí se ve bien. Es que creo que las demás tablas se las podemos otra vez. Ve. No se va a ver eso. Bien ve, en el esquema no se va a ver.
estaba ahí como medio. Mejor bájale un poquito el brillo. Están pensando. No tiene otros asistentes. No. No, de medio no se ve. Ah, Ese. ese. Era eso. Fue. Le movió y ahí. Ya le cambiamos el color y todo. No estaba el rubio. Ah. ¿Qué vieron? Pues está haciendo lo del El ajuste de nitidez. SAS. Primera diapositiva, entonces empezamos. Balance de aguas superficiales. Estén listos. No se ve nada. Caso de estudio cuenca del río Papaloapan. Esta cuenca se compone de 12 subcuencas. ¿Va? Ahí están en pantalla. Y les mandé el archivo. Word, también ahí viene esto. Hoy a ver si alcanzamos a ponernos de acuerdo para saber si lo van a imprimir todos o si Mari nos hace el favor de fotocopiar. Por una razón que desconozco, están los nombres con literales de alfabeto. Pudo haber sido quizá número romano, entonces desconozco la razón. Lo que sí es que te comenté y te recuerdo que esto es resultado de una tesis que dirigía el maestro Gracia y nos la heredó a la maestra Rosario y un servidor, de alumnos egresados que estaban trabajando, que siguen trabajando, en la gerencia de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua. Luego entonces pues es nomenclatura de la Conagua y es la que manda. No se ve del todo bien, pero Está en el documento que ahí pueden ver unas manchitas, dos manchas azules junto a la letra G de arriba de la D. También ven manchas azules en la cuenca L y en la cuenca I. Sí. Bien, esas manchas Cuerpo de agua. son, estas dos son dos presas y estas son lagunas. Es muy importante la diferencia, cuerpo de agua natural, cuerpo de agua superficial, artificial, perdón. En los cuerpos de agua artificiales vamos a tener una cierta variante. Ahí se puede manipular el agua, es decir, abrir, controlar, cerrar. En los naturales obviamente no, nada más tenemos la evaporación. Entonces decía, por ahí va el río Tonto, por acá arriba está el río Blanco, que aquí un equipo tiene el río Blanco, por ahí está la estación hidrométrica Camelpo, donde estoy señalando, con un triangulito tengo las estaciones hidrométricas y con un círculo en rojo los llamados puntos de control. Los puntos de control son en la salida de cada una de las cuencas. Lo ideal sería que en cada punto de control hubiera una estación hidrométrica, pero noten por ejemplo el caso de la cuenca A y Río Grande, Salado, el Grande es la B. En el caso de la cuenca Río Salado, la estación hidrométrica está aguas arriba del punto de control. No se ve, pero aquí estoy mostrando el cauce principal. ¿Todos entendemos aguas arriba y aguas abajo? Sí. ¿Alguien no? No. ¿Nelson? ¿Quién más? ¿Abril? ¿Lalo? Va. Aguas arriba. Bien. Veamos. Te comento, el río Salado, aquí viene, el río Grande, por acá, se juntan y se convierten en el río Santo Domingo. ¿Va? Entonces, tomando como referencia la estación hidrométrica, que se llama la Angostura está aguas arriba del punto de control. Y la junta está aguas abajo del punto de control. Esto de aguas arriba, aguas abajo es con relación al sentido del flujo. Si acá al frente tienes el río Zavala y el sentido del flujo es este,
La mesa está aguas arriba de mí. Sí, Y la abajo. puerta aguas abajo de mí. ¿Va? Gracias. No, ¿de qué? En un recuadro están las áreas de cada una de las subcuencas. Entonces tenemos desde la A hasta la L. La salida de la cuenca es en la cuenca L, llanuras del Papaloapan, y ya descarga ¿a dónde descarga ya? ¿Al Golfo o al Pacífico? Al Golfo de México. Adelante, por favor. ¿Sí? Bien, la base, claro, va a ser la norma opción mexicana 011 CNA 2000 con actualización al 2015. La norma ahí establece el objetivo: obtener la disponibilidad relativa de R con la ecuación 1. Y esa ecuación así tan sencillita, tan, ay mira, aplícame ya, fácil, tiene toda una talacha detrás, ¿no? Más adelante veremos que OP es la oferta potencial, que el DC es la demanda de uso consultivo y que el RXY es el volumen reservado de la cuenca X para la cuenca Y. Ejemplo, en la cuenca Salón 111 yo vengo por el río. Y el río pasa a la cuenca Salón 110. El volumen reservado XY es volumen reservado XY. El volumen reservado en la cuenca 111 para la cuenca 110. Porque no nos podemos chutar todo el agua nosotros, nos dejamos sin agua. Eso es el RXY. También va a haber un RXX. El volumen reservado en la cuenca 111 para el uso, consumo de la cuenca 111. Volúmenes reservados. Y tenemos una tabla con los rangos del cociente, que se llama disponibilidad relativa. Si está menor a 1.4, pues tenemos un déficit. Y el extremo, si es mayor a 9, tenemos abundancia. Cuando vimos el gasto ecológico con el método de la norma, recordarás que para establecer el objetivo ambiental se requiere la presión de uso y la importancia ecológica. La presión de uso de acá viene. Si tengo déficit, tengo equilibrio, disponibilidad o abundancia. Y también establecen un semáforo, como para cuando se hace un esquema, pues sea más fácil de identificar el asunto, como en los sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y ya ustedes empezaron a manejar. Que las lluvias tienen ciertos colores para ciertos rangos. Las elevaciones, el clima, todo. Paréntesis. ¿Cómo les va con el GIT? Ahí de aquel que no la haga, ¿eh? Tampoco no el GIT es la buena onda de Chapata. Sí. Es la buena onda. Ojalá, si las estrellas se alinean chido, el día de mañana, digo, en un semestre, un año, no sé, el GIT le está dando clases. Profe, entonces el rango sería que llegara máximo hasta 9 esa ecuación. No, te puede dar 100, 81, 11. Si es mayor que 9, tienes abundancia. Eso es lo que me piden. Adelante. Puesto que no se ve, ustedes tienen su archivo, pero no están preparados el día de hoy. Espérenme tantito. A ver si no la caje. Oye. Nelson para presidente. Perdón. Alguien me hablaba. El RXY. No. No. Voy a tratar de dar una aproximación muy burda,
La salsa de Sésamo, ya conoces el Salvador. La cuenca es mi bolsillo. 10 baros. Esta cuenca ya cuenta con 10 baros de agua. Subterránea, superficial. ¿Qué será? Superficial, estamos con balas de agua superficial. Y de repente llueve. Y le pido prestado a la cuenca de al lado. Pero también le doy a la cuenca de al lado. Entonces el asunto es cuánto entra, cuánto sale, cuánto se evapora. Y de ello va a haber ciertos volúmenes que se van a reservar para esta cuenca y para la otra. En otras palabras, la clave es los registros de gastos en la estación hidrométrica, los registros de lluvia, y de esos volúmenes que dispones, cuánto queda en la cuenca y cuánto distribuyes para otra. ¿Sí? Veremos que, como en el caso que ejemplificaba de la cuenca del río Salado, que aquí está el punto de control, pero hasta acá está la estación hidrométrica. Bueno, la cuenca está parcialmente aforada. Esto me va a llevar a obtener un volumen hasta la estación. Voy adelantándome un poquito. Para obtener el volumen, entonces hay dos métodos: directo, en función de gastos; indirecto, en función de lluvias. ¿Qué me falta para obtener todo el volumen de mi cuenca, puesto que mi punto de control está aquí? Una cuenca complementaria. Ahí es donde voy a aplicar el método indirecto, a partir de información de lluvia, coeficiente de escurrimiento que me he mencionado. Entonces, el primero de una serie de pasos es obtener el volumen, que por aquí está, mira. Veamos, un esquema, así viene en la norma, un esquema de una cuenca idealizada, en forma de elipse, y dice B1, entiéndase volumen de la estación 1, H1, estación hidrométrica 1. Observen también que lo ideal es tener estación hidrométrica aguas arriba, estación hidrométrica aguas abajo. Si yo a esto le resto esto, tengo el volumen de la cuenca. R, y veis, visualicen que la flecha va hacia abajo, pero si nosotros hacemos esta imagen así, la flecha quedaría así. Retornos: de todo lo que uso, una parte va a retornar, luego entonces la puedo volver a utilizar. Ejemplo, generación de energía. Agarro 10 litros y el 100% se quedan en la cuenca. Es un uso, pero no es consultivo. Más adelante veremos que cada uso contempla un porcentaje de retornos. Ahí viene en el material. CP. ¿No dice? Pero en CP es el volumen de escurrimiento natural o virgen por cuenca propia. De ahí el CP. Volumen de escurrimiento natural o virgen por cuenca propia. Cuenca. Cuenca propia. O sea, lo que se va a quedar dentro de la cuenca o lo que va a hacer. Lo que hay dentro de la cuenca, no necesariamente lo que se queda. Es decir, de eso que entró a mi bolsillo, 30 varos, es lo medido en las estaciones, o lo que voy a obtener a partir de método directo e indirecto, con estaciones de gasto y o de lluvia. Luego vemos una EXB.
entiéndase por ello extracciones. Extracciones para los distintos usos en la cuenca. Riego, industrial, doméstico, energía eléctrica. Extracciones. La flechita indica que del río, de lo que se dispone en el río, en la cuenca, extraigo agua. Importaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México nos viene agua del río Cutzamala. Eso es una importación. A la Ciudad de México traemos agua del acuífero del Lerma. Esa es otra exportación, pero ya es de agua subterránea. El agua que viene del Lerma no es del río. Está contaminado desde hace muchas décadas. Es del acuífero del Valle del Lerma. EB, evaporación. Por eso la flecha como si saliera de la cuenca. Pues es agua que se pierde, se evapora. EX, y la flecha está fuera de la cuenca. Exportaciones. Exportaciones. La Ciudad de México le da agua de su infraestructura, conecta una tubería para el Estado de México, hasta 10 tuberías o no sé. Exportaciones. ¿Qué diferencia hay con la extracción? Bueno, imagínate que el río tiene 10 litros y tú extraes 3. De esos 3, a lo mejor 1 es para tu cuenca y a lo mejor 2 son para el Estado de México. Está medio irregular el ejemplo, ¿verdad? Pero ese es el asunto. O sea, la exportación es lo que se va a quedar la cuenca. No se va para No, tu la cuenca. extracción es el agua que yo agarro del río. ¿Va? Ya que la agarré, va para uso doméstico, va para riego, para generación de energía o para importarle agua a otras localidades, otros estados que la requieren. Y se llega a un acuerdo. Ejemplo, te decía de Lerma, que traemos agua de allá. Lerma está en el Estado de México. Y esto viene, no recuerdo si de los 60. Dijeron los gobiernos, también DF, Distrito Federal entonces, te voy a dar agua de mi estado, pero tú me vas a construir caminos, carreteras y me vas a conectar esta línea para estas poblaciones aledañas. Órale. Y tú operas la infraestructura y tú le das mantenimiento. Yo te permito el agua y tú me ayudas con la infraestructura. Aparte de que aquí esta infraestructura está en Lerma, o Coajimalpa, salida a Toluca. Y por otro lado también me vas a dar agua, por ejemplo, a Nesa, que va de Poniente Lerma a Nesa. Pero ahí en Avenida Zaragoza hay una derivación, así se le llama. No me acuerdo del diámetro, va a ser como 20 pulgadas. 20 por 20, 40. cerca de 400 litros por segundo se le dan al Estado de México, ahí en la Avenida Zaragoza. Pues ya de lo que yo extraje, empiezo a distribuir. Evaporación y exportaciones. H2, estación hidrométrica 2. B2, volumen 2, el volumen según la estación hidrométrica número 2. Y entonces se tienen que delimitar cuencas, obtener sus áreas y también identificar si hay cuerpos de agua, ya sea artificiales o naturales. Gastos medios diarios se transforman en gastos medios mensuales y luego en gastos medios anuales, y el balance se hace con volúmenes en millones de metros cúbicos. Millones de metros cúbicos y hectómetros cúbicos es lo mismo, pero a mí me gustan más los millones de metros cúbicos. Y la norma así lo trabaja. Lluvia anual acumulada, para el caso cuando yo no tenga una cuenca parcialmente aforada o una cuenca que de plano es no aforada. Se trabaja con lluvia anual acumulada. Tú en hidrología trabajaste con lluvia máxima anual en 24 horas. Acá es la lluvia de todo el año. Por cuenca y en cuerpos de agua, volúmenes. Usos consultivos según el REPDA o estimaciones. Usos consultivos, UC, entiéndase también, extracciones. Vamos a ir viendo un poquito la diferencia. Registro Público de Derechos de Agua, REPDA. Hasta donde yo me quedé hace unos 2 años, ya está libre en internet. Pero se tarda
Imagínate la base de datos de todos los usuarios de la República. Paso. De ahí se obtienen los volúmenes de los distintos usos consultivos de toda la República Mexicana. Volúmenes de retornos, R. Identificar importaciones, exportaciones, evaporación y variación de almacenamiento en cuerpos de agua, delta B. Esta variación delta B solo aplica en presas. En lagos, lagunas, no. Por favor. Esquemas de cuencas deben incluir cuerpos de agua, si los hay, estaciones hidrométricas. En este esquema, que es propiamente de la tesis, está con verde la estación hidrométrica, se llama la angostura, y con rojo el punto de control. Estaciones hidrométricas climatológicas, si no las ven se las señalo, las climatológicas ahí están, dentro y fuera de la cuenca, con un cierto radio de influencia. La recomendación son 25 kilómetros respecto al parteaguas. Recomendación, habrá cuencas que no tengas estaciones climatológicas y se encuentren a 30, 35, 40 kilómetros. Tómalas, si no, no haces nada. Puntos de control, ya lo dije, en la salida de la cuenca. Esta es la cuenca del río Salado y es lo que te ejemplificaba acá. Es parcialmente aforada. Todo lo que está en gris Está aforado. el volumen del río Salado hasta la estación hidrométrica la obtengo a partir de los gastos. ¿Eh? Por volumetría. Si el gasto, aparte de continuidad, es igual a volumen entre tiempo, de ahí espejo el volumen, y es el gasto por el tiempo. Solo hay que tener cuidado con las unidades. El gasto es en metros cúbicos sobre segundo y el tiempo pues va a ser en años. Entonces, todo lo gris sería la cuenca parcialmente aforada. Y me faltaría lo ayudado en azul, que le vamos a llamar cuenca complementaria. El método indirecto ya dijimos que es a partir de precipitaciones. Sí, Estamos viendo que se tiene que trabajar con volúmenes. sí. ¿Cómo obtengo un volumen? Un área por... Área por la altura. Un área por una altura. Entonces, el volumen en método indirecto será el área de la cuenca por una altura de precipitación. ¿Pero cuál? Sí. La efectiva. La efectiva. ¿Y cómo obtengo la efectiva? Con el coeficiente de escurrimiento. Multiplicando la lluvia total por el coeficiente de escurrimiento. ¿Va? Claro que la lluvia efectiva, según tus clases de lactante 6, también la puedes obtener con los números de escurrimiento N. Pero esta es la norma oficial mexicana y la norma trabaja con coeficiente de escurrimiento. Adelante. Echa, por favor. Ahí bueno. Bien. La norma nos habla de un CP, que aquí está. Escurrimiento natural, te había dicho, ¿verdad? Volumen de escurrimiento natural o virgen por cuenca propia. Bueno. Veamos, entradas a la cuenca. CP, importaciones, CP de otra cuenca, retornos y volúmenes llovido. El volumen llovido va a aplicar cuando hay cuerpos de agua. Salidas, usos consultivos o EXB, exportaciones, evaporación en cuerpos de agua y delta B, variación de volumen de almacenamiento en cuerpos de agua artificiales únicamente, presas. Y aquí digo que el CP se obtiene con método directo, si la cuenca es aforada o parcialmente aforada,
e indirecto, con base a la expresión que ya puse acá abajo. Para el coeficiente necesitamos saber el valor de un parámetro que se llama K. Y esa K está en función del uso y tipo de suelo. Más adelante lo vamos a ver. Si K me da menos de 0.15, hay una ecuación para el coeficiente de descubrimiento. Si K me da más de 0.15, hay una ecuación, una segunda ecuación para el para el coeficiente de descubrimiento. Y tengo aquí una serie de ecuaciones desde la 2 hasta la 6. La ecuación 1 fue la de disponibilidad relativa. Me dice lo siguiente: el CP total para cuenca forada es igual al CP 2, no sé por qué es 2, más o menos CP1 más o menos CP complementario. Veamos. Acá en el pizarrón, chavos, aquí tengo un CP hasta la cuenca, hasta la estación hidrométrica, perdón, que obtengo con el método directo. Acá tengo otro CP, que es el complemento. El CP total es el de arriba más el de abajo. ¿Bien? En ese sentido, yo he adaptado el material para hablar de un CP total y luego de un CP bruto, porque la norma nada más habla de puro CP y lo aplica a esto, aquello y aquello otro. Entonces, CP más o menos CP1 más o menos CP complementaria. En este caso yo lo tengo que sumar. Habrá casos en que yo tenga que restar el área complementaria. De ahí viene el más o menos. Y ese sería el CP total. Para una cuenca no aforada es el CP más la precipitación en cuerpos de agua. Entiéndase el volumen por precipitación en cuerpos de agua. Luego viene el CP bruto. Bueno, ya tengo el CP total. Ahora déjame considerar las entradas, las salidas, las exportaciones, los retornos, las importaciones, ya un balance un poquito más formal. Todo lo que entra y todo lo que sale. Y se le va a llamar CP bruto. Bueno, yo lo llamé así. De otra manera, chavos, este sería un CP, este sería CP, este sería CP y este sería CP según la norma. Y a mí me confundió. Me confundí yo. Entonces, esa es la personalización pues de esto. AB. AB es el descubrimiento hacia aguas abajo. Cuando yo hago todo el balance de agua en toda la cuenca, voy a obtener SAB, que es el descubrimiento, el volumen de descubrimiento hacia aguas abajo. Entonces, clase, si yo ahí tengo otra cuenca, SAB se convierte en el AR de la cuenca siguiente. Es decir, descubrimiento que viene de aguas arriba. ¿Va? Y bien, no se ve aquí. La siguiente clase voy a traer unos ploteos donde vienen estas ecuaciones. Los vamos a pegar para tenerlos presentes todo el tiempo. Pueden haber errores. Semestre tras semestre he puesto alumnos a que me los corrijan y a veces quedan bien, otros quedan faltantes. Y aquí tenemos un corrector, dos correctores, el Ian y el Mario. Entonces, esperemos que no haya falla. Adelante. Profe, tengo una duda. CP tiene unidades de volumen, ¿verdad? Ah, okay. Millones de metros cúbicos. Otra duda, Sí. el AB entonces se va a medir al final de cada cuenca. Sí, en el punto de control. Ah, ok, ok. Y ese punto de control de la cuenca aguas arriba es, digamos, el origen para la cuenca aguas abajo. Esta cuenca aguas abajo acá tendrá su punto de control. Sí. Sí. ¿En qué casos entonces se tendría que restar? Porque según entiendo, en la mayoría vamos a tener que hacer Suma. suma de descubrimiento, pero ¿en qué casos se restaría?
una cuenca, su punto de control. Ahí va el río. Sigue el río en otra cuenca, aguas abajo. Recordemos que un río puede cambiar de nombre en todo su trayecto. Empieza como San Carlos y termina como San José. Entonces, Jessy, clase, si yo quiero el volumen de esta cuenca, pero la estación hidrométrica la tengo aguas abajo, claramente aquí este volumen es de esta área y de esta. Entonces, aquí es cuando en un momento dado tengo que restar el área complementaria. Y hay dos cuencas donde tenemos que hacer eso. Hay una cuenca incluso donde quizás se tenga una parte que restar y otra sumar, en fin, ya lo veremos. Hay una cuenca que es medio latosa de entender, pero le damos unas patadas. ¿Y este análisis no sirve para estaciones climatológicas? Porque, un ejemplo, en el proyecto en el que trabajamos Pedro y yo no hay una estación hidrométrica cerca. Entonces, si quisiéramos hacer un balance en esa cuenca, ¿qué tendríamos que hacer? Con pura información de lluvia. Y la cuenca es totalmente no aforada. Aplicamos método indirecto para el CP. ¿Sí? Estamos enfocando un tanto en el CP. Regresamos por favor una diapositiva. 2. Gracias. Bueno, primero esquemas de cuenca. Adelante. Profesor, una pregunta. Voy, permítame. Esta me quiero referir a todo el CP, pero es lo que involucra el CP. Reitero, aquí hay un CP inicial, sumo, tengo un CP total. A esa suma ahora le resto extracciones, le sumo importaciones, le resto extracciones, le sumo retornos, hago todo el balance y es un CP bruto. Sigo con el CP. Todavía no hago balance. Es una cosita de balance inicial. ¿No? Sí. Bueno, por ejemplo, para una estación hidrométrica tiene, vamos a decir, un área de influencia que es aguas arriba. Para las estaciones climatológicas, o en nuestro proyecto, por ejemplo, si tenemos, no sé, una estación climatológica más o menos como a la mitad del cauce principal, igual va a ser un área de influencia aguas arriba o va a ser su totalidad de la cuenca. A ver, déjame. Por favor, regresamos al esquema de hacia atrás, donde está la cuenca. Ahí. Comento algo y después, si persiste la duda, me dices para aclarar. En la cuenca parcialmente aforada, la gris, no me interesan las estaciones climatológicas porque tengo gas. Obtengo el volumen de esta forma. Me interesa el volumen complementario, área complementaria. Pero para esa área no me interesan todas las estaciones, sino nada más las más cercanas. Para esa pequeña área planteo los polígonos de Thiessen y veo cuáles tienen influencia. Las considero y obtengo la lluvia media en la cuenca complementaria y obtengo el volumen de forma indirecta, con datos de lluvia. Ahora, ¿cuál es su tema? Ese es su sitio. ¿Su tema? Avenida Máxima. ¿Va? Y por ejemplo, Permíteme tantito. ¿Presa en saldo? Ahí está la presa en saldo. ¿Dónde está tu estación de lluvia? Ahora que me ejemplificabas. Derecho. ¿Afuera? Adentro. Ah, Hay aproximado. Está ahí hasta arriba. ¿Adentro? Adentro. Ah, Y ya las que están en el exterior sí están un poco más. Las dos son dos, es una de este lado y otra de otro lado. izquierda o derecha. Izquierda y derecha. Ahí hay una y hay otra, por decirlo así. Dices, un poco alejadas. Más o menos, como más de 10. Venga a nuestro reino. Yo dije que la recomendación era 25. Es decir, que esta está a 25. Como recomendación, todavía la puedes tomar. Recomendación. Oye, pero aquí tengo una 32. Tómala.
Lo que yo sugiero mucho es, ten lluvia, ten datos de lluvia en tus 4 puntos cardinales. Para que veas el análisis de la lluvia en su conjunto. Llueve de distintas formas en los 4 puntos cardinales. Y luego entonces, pues hacer los polígonos de Thyssen con todas las estaciones. Y ahora sí ves cuáles tienen inflación. Ahorita. Entonces, bueno, no sé si me recuerdo. De lo que ya entendí, el CP bruto es extracciones e importaciones. Entonces, ejemplificado en la cuenta de que bruto allá, ¿cuál podría ser una importación, una exportación? Y el otro volumen a partir del punto de control, el que está en la otra cuenca, ese sería el CP total. El esquema es muy burdo, pero voy a trabajar sobre él. Yo lo que necesito es el volumen, voy a llamar cuenca 1, cuenca 2. Primero necesito el CP de la cuenca 1. Para ello sería volumen de la estación hidrométrica menos el volumen de la cuenca complementaria. Este es un CP, a ver, un volumen que obtengo a partir de la estación hidrométrica. Este es otro CP que obtengo a partir de la cuenca complementaria con respecto a información de lluvia. Ese es un CP total. Si ahora le sumo extracciones, le sumo retornos, le resto importaciones, le sumo exportaciones, lo que entra a mi bolsillo, lo que sale de él, lo que regresa a mi bolsillo, y eso ya sería lo que llamo CP bruto. Y que reitero, la norma a todos les llama CP. En resumen, el CP bruto es ya el balance inicial, considerando todas las entradas y todas las salidas. Cuando lleguemos a la primera cuenca, ya con números, esperemos que se vaya clarificando el asunto. Y vamos a hacer hasta 2 o 3 cuencas, como ejemplo, para ratificar, confirmar pues lo que vamos aprendiendo. Sí, Profe. sí, adelante, Leilani, sí, Nelson. Bueno, ahí en el método directo puso que el gasto es igual a velocidad, a volumen sobre tiempo. En este caso, el tiempo que vamos a ocupar va a variar o va a ser un tiempo constante, un año, ¿no? Sí, el balance de aguas superficiales se hace por año. Te voy a molestar, Leilani. Regresamos, yo te digo. La tabla, échale. Ay, la que sigue, perdón. Ahí. Numeral 2. Primero necesito, y no están anotados, los gastos medios diarios. Medios diarios. A partir de ello obtengo los gastos medios mensuales. Ajá. Y luego los gastos medios anuales. Quiere decir que se trabaja con años. El año 80, el año 89, el año 90, o en un momento dado con el periodo histórico. La tesis se trabajó cada año para ver la variación, claro. Gracias. De tal suerte que, por nada, al tener los datos de balance de cada año, para aquel año en el que no había información, se le metió el promedio histórico. Que vamos a tener, creo que 2 cuencas en ese caso. Adelante, Leila. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutos y cierro. A ver qué tengo aquí. Yo creo que esquematizar la cuenca parcialmente aforada y el complemento de la cuenca. Eso es toda la cuenca del río Salado. La A. Ahí está su cauce principal. Punto de control, estación hidrométrica. Otro clic. Ahí se me fue el avión, estaba yo borracho. Otro clic. Ejemplo. Que tengo como CP total, una gotita de agua, 402.21 millones de metros cúbicos. Tengo de extracciones 103.27 millones de metros cúbicos, una flechita roja, que es agua que se está
está yendo. Trato de ejemplificar los usos. Agrícola. Agricultura, industria y urbano, mediante pozos. Y que me está aportando agua a otra cuenca. 149 millones de metros cúbicos. Por retornos tengo 15 millones de metros cúbicos. Profe, ¿qué se entendía por retornos? La generación de Retornos. Ah, hidroeléctrica. El agua que regresa. Tanto en usos consultivos como en no consultivos hay porcentajes de retorno. ya. Créanme que yo lo entiendo. A ver, yo mando 10 litros para una zona de riego. Ajá. ¿Cómo lo recupero, loco? Puede haber canaletas, un canal, una captación, sí se puede. Evaporación. Pero en la realidad, yo ni nunca he estado en una zona de riego, pero no lo veo. ¿Me Ah, explico? ok. Lo que sí veo es la generación de energía. Agarras 10, mismos 10 que salen y los puedes reutilizar. La única diferencia que hay entre extracciones y exportaciones es el uso. Porque es agua. Extracciones. Todos aquí me van a dar 10 baros. Aquí en el salón. Aquí mismo Ah. es el área, ¿no? Pero si aparte la maestra Isela me presta 10, esas son exportaciones. Ella me está prestando. Mientras ustedes aquí, Es que se Están ocupa olvidando. para la misma cuenca. esto es de la propia cuenca y aquellos del salón Entonces 107. la exportación tiene que regresar. No, No se ocupan en el. viene para mi cuenca, del salón 107 me lo manda Isela para el 111 y ya aquí yo les reparto. Pero esas serían importaciones, ¿no? Porque nos están dando a nosotros. Exportaciones de la otra cuenca y Tienes razón. importaciones para Al revés, sí, la KGB. Esa sería una importación. Ya que ustedes me dieron 10 pesos cada uno, yo le presto a la maestra Rosario 10 varos. Porque soy bien corto. Esa es una exportación. Y si usted nos da Con base al agua de la que yo dispongo. Si yo no tuviera agua, pues ¿qué le exporto a la maestra Rosario? Entonces la extracción, bueno, la exportación está en función Del lugar. de la extracción. Claro, Sí, también. imagina el agua de 1 litro. ¿no? Aquí está la de 1 litro. Menos 230 mililitros a las 10 menos 3. Esto es 1 litro y lo tengo que repartir entre todos. Me pide la maestra Rosario agua, no tengo. No te puedo exportar agua. Está en función de mi disponibilidad. Vamos a ver la disponibilidad para ver si puedo reservar volúmenes para otras cuencas. Y si no, voy a estar en déficit. Voy a estar en una situación crítica. Todo el balance al final me va a indicar esa cuestión. Entonces es como una cadenita, ¿no? O sea, la disponibilidad. Tienes disponibilidad y de la disponibilidad haces extracción. Y de tus extracciones haces exportación. Algo así. Escucha, voy a hablar de balance de aguas subterráneas, el acuífero de la Ciudad de México. Una cosa es la concesión y otra la extracción. Tenemos permiso para 24 metros cúbicos por segundo, pero extraemos 18. Una es la concesión y otra la extracción. El acuífero está sobreexplotado. Por eso no extraemos los 24, le damos más en la torre. Y de esa agua del acuífero, estoy seguro que una parte puede ir para el Estado de México. Y es una exportación. De lo que ya extraí, lo doy a la Ciudad de México, a ciertas alcaldías, y aparte a lo mejor, por convenio, también lo doy al Estado de México. Aunque no tenga una disponibilidad chida, aunque el acuífero esté sobreexplotado. Eso es lo que hay que normar, regular, vigilar, operar. Y aunque se encuentra en un déficit muy grande como la Ciudad de México, a pesar de eso, sí, hay convenios que tienen que cumplir, sí, supongo, ¿no? Sí, o modificar. La bronca es, para ir cerrando clase, que la infraestructura de agua potable de la Ciudad de México está tan loca que lo que originalmente del pozo era para las colonias, con este pegue, con esa conexión, con esta otra, sí, puede que ya también una parte vaya al Estado de México. No sé, pero sí puede suceder. La otra gran bronca es que la gente que sabe dónde están todas las líneas, ya se está yendo. Hay un nuevo orden en la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Y como dijo John Bonbuki, no sé dónde vamos a parar. ¿Esos convenios o acuerdos que existen para conceder agua tienen algún periodo de tiempo o son permanentes? No sé. Depende. Yo supongo que son permanentes y susceptibles de ir ajustando. Deberían. Entonces, si la bronca, imagínense así es con el Estado de México, Ciudad de México, ahora está poniendo a México en Estados Unidos con la zanahoria. Donde se ponga loco ese güey con el agua, agua. Nos vemos el lunes. Gracias.